buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Hermenéutica Constitucional, régimen de visitas en Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Prevalente de los niños, niñas y adolescentes. Reconociendo la importancia del amparo que se les debe dar a los sujetos de especial protección constitucional, como son los niños, niñas y adolescentes, la conferencia de hoy tiene como propósito abordar los aspectos teóricos y conceptuales que nos permiten cerrar brechas entre las facetas formales y materiales del derecho, utilizando el lenguaje y la interpretación del mismo, pues a partir del lenguaje se obtiene la buena o la mala interpretación y aplicación de la información consagrada en los documentos legales. Tal es el caso de nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia, que consagra la figura de la custodia, por una parte, como un derecho de los niños, niñas y adolescentes, y por otra, como un deber que tiene la familia, la sociedad y el Estado con nuestros menores de edad. En este sentido, el uso del lenguaje en Colombia ha generado una interpretación errónea del derecho, creando con ello un cambio de titular, la negación de la custodia compartida y la creación de la figura de las visitas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, abogada, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Administrativo, docencia y pedagogía, candidata a doctora en Derecho de la Universidad Libre, es docente investigadora del Grupo de Derecho Privado y del Proceso Gustavo Vanegas Torres, y se ha desempeñado como directora de consultorios jurídicos, centros de conciliación, arbitramiento y centros de investigación de diferentes facultades de derecho a nivel nacional. Es autora de diversos libros y artículos científicos en el área del derecho privado, jurisdiccional y de familia. Actualmente es docente e investigadora de tiempo completo de la Universidad Libre y también es asesora externa de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hago extensivo este saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a las servidoras judiciales y servidores judiciales y a todas las personas que se conectan, un cordial saludo. En efecto, vamos a pensar hoy en uno de esos derechos prevalentes de nuestros niños, niñas y adolescentes, como lo es el derecho de custodia y el derecho de cuidado personal. Y vamos a pensar y en reflexionar cómo ese derecho se involucra con lo que se denomina el régimen de visitas para analizar si este escenario, al pasarlo por el tamiz de una hermenéutica constitucional, pasa o no la prueba. Para el efecto, vamos a generar un contexto inicial, entendiendo que dentro de la parte dogmática de nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia encontramos allí en el artículo 14 esa responsabilidad parental, en la que se involucran conceptos propios de la potestad parental o de antaño llamada patria potestad, en donde se involucra también todo el régimen de las obligaciones paterno y materno filiales, y por supuesto se suma el concepto de custodia y también de visitas como una suma de factores para lo que implica esa responsabilidad parental. Pero de toda esa suma de factores nos vamos a detener en lo que significan custodia y cuidado personal. Es decir, vamos a hacer evidente el contenido del artículo 23 en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Para el efecto, es necesario, al entender que en este ciclo de capacitación que genera la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en esta oportunidad centra su atención en los derechos de los que son titulares nuestros niños y adolescentes. Y si tenemos ese propósito, debemos, por supuesto, dar nuestro enfoque y nuestra atención en la lectura de los derechos, y comenzaremos desde una parte o un aspecto gramatical, entendiendo la norma desde las palabras, ampliando luego su sentido o significado y luego planteando también esas mismas expresiones, pero dándole un rango constitucional.
En ese orden de ideas, cuando pensamos en el artículo 23, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, allí encontramos como definición de custodia y cuidado personal que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho. Y voy haciendo un énfasis en lo que enseguida pues será el centro de este estudio, porque nos dice que son los niños, las niñas y los adolescentes quienes tienen derecho a que sean sus padres en forma permanente, solidaria, directa y oportuna. Estas son expresiones que tienen una carga semántica muy significativa para los efectos de esta charla, en donde ellos son quienes deben atender esa custodia con esas 4 características. Y enseguida, todo pensando, como lo hace hoy la Escuela Judicial, en el interés que nos debe asistir a todos, por lograr ese desarrollo integral de niños y adolescentes. Pero enseguida se refiere al cuidado personal y entonces dice la obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en ámbitos familiares, sociales o institucionales y suma a sus representantes legales, de lo cual vamos a explicar que, por supuesto, al referir representantes legales no está mencionando a los padres. Muy bien. En este escenario es en el que nos vamos a mover, es decir, hoy vamos a centrar nuestra atención en este derecho, en su contenido, para generar una invitación, y es a quizás romper unos paradigmas a los que hemos venido acostumbrados y acostumbradas, y que quizás cuando hacemos un estudio pormenorizado nos damos cuenta que tenemos probablemente que cambiar algunas ideas y que si lo hacemos lograremos la efectividad de los derechos y ese desarrollo integral que es obviamente la meta común para niños y adolescentes. Entonces, cuando yo pienso en este escenario del artículo 23, fíjense que debemos identificar quién es el titular de ese derecho de custodia. Cuando yo identifico al titular y digo son los niños y los adolescentes, yo pienso que de entrada tiene que generar una sinergia sí bastante significativa porque nos va a pulir el lenguaje cuando hablamos en procesos de custodia o de visitas. El titular de este derecho son nuestros niños, niñas y adolescentes. Este derecho es de ellos, es el derecho a ser cuidados. Y los primeros llamados a atender ese derecho, nos lo dice el mismo Código de la Infancia y la Adolescencia, son papá y mamá. Es decir, que cuando yo ubico el titular del derecho y lo ubico desde los niños y los adolescentes, en el otro extremo identifico a papá y mamá, pero como obligados, no como los titulares del derecho. Y eso incluso desde un régimen civilista trae un efecto muy importante, porque si yo los ubico como los obligados y no como los titulares del derecho, eso desde el régimen civilista nos debe llevar a pensar, entonces, ¿qué vamos a decir frente a la disposición de ese derecho? Frente a la renuncia. ¿Qué hacemos si el derecho es un derecho humano? Para papá y mamá, cuando ellos se enfrentan a la custodia, entiéndase, al cuidado personal de un niño o de un adolescente, para ellos es una obligación. Y por lo tanto, los dos tienen el deber jurídico de satisfacer y de garantizar ese derecho, sin que se genere desde el mandato mismo de la ley algún tipo de exclusión para uno de los dos. Siempre papá y mamá serán los obligados a velar por el cuidado personal de sus hijos. Es posible que de entrada usted diga, Andrea, parece que no conoce la realidad de nuestro país, lo difícil que es para algunos padres y madres entender su responsabilidad. Sí, pero tampoco el derecho debe basarse en las condiciones y en las conductas que, es más, pueden resultar ser excepcionales. Quizás
captan la atención, generan cansancio, por supuesto, en la comunidad, en autoridades administrativas o judiciales, pero no me atrevo a decir que sean la regla. Por lo tanto, no debe ser el juicio de reproche el que permee la comprensión del derecho, las lógicas que vamos a plantear durante este tiempo en el que nos reunimos para pensar en qué significa la custodia. Y entonces cuando yo veo a papá y mamá como obligados, cuando los ubico dentro de ese contexto, entonces por supuesto tengo que a ellos ayudarles a identificar su rol y a quitar quizás del vocabulario no solo de ellos, sino también social, expresiones como las que ustedes ven en pantalla en este momento y que se tacharon. Quiero la custodia. Cuando se emplea la expresión quiero la custodia, está hablando en primera persona, reclamando algo para sí. Y si pensamos en la noción del titular del derecho y de quién es el obligado, pues ese lenguaje no resulta coherente. Quiero la custodia como si se tratara de un objeto que puede ir de una mano a otra o que puede cambiar de titular. Incluso puedo decir, tengo la custodia de mis hijos. Y entonces el emplear esa expresión de tengo la custodia de mis hijos, socialmente llevan esa idea de tener un derecho, de tener una prerrogativa que la tendrá quien sea el que tenga la custodia y que no la tiene aquel a que se le fijan las visitas. Allí hay unos lenguajes implícitos que se han generado de manera cotidiana. No lo reprocho porque conozco bien la realidad de nuestro país y entiendo muchas de sus dinámicas, pero cuando hoy revisamos la norma y entendemos el alcance y las fuerzas de las palabras, tenemos que por lo menos reaccionar de alguna forma frente a esas expresiones cotidianas. Quiero que le quiten la custodia. Usted tiene que decir un momento, porque si dice que quiere que le quite la custodia es porque la tenía entendido como la titularidad del derecho. Y recuerden que en solo esas tres expresiones que solo traigo a manera de ejemplo, no son las únicas. Obviamente dan la sensación que el dueño, el titular del derecho son papá y mamá. Por ello lo reclaman o por ello excluyen porque se sienten titulares de un derecho. Y resulta que nuestro deber realmente es marcar de ellos la obligación y no el derecho. De ahí que cuando yo pienso en papá y mamá, que son los que deben atender el cuidado personal de primera mano, también nos lleve a ese mismo artículo 14 de la responsabilidad parental que cité al inicio. Porque allí se dice precisamente, se habla y se enfatiza de la necesidad de los padres de atender de manera solidaria y permanente. Entonces, fíjense que para los niños es un derecho humano prevalente, con su interés superior. Eso ya trae todo un contenido de contexto que conocemos bien. Y para los padres, entonces, lo ubicamos como una obligación. Luego, nuestro deber es frente a los obligados, verificar la forma como se dará el cumplimiento de esa obligación y lograr el cumplimiento y el cumplimiento efectivo de esa obligación. Y por lo tanto, esas expresiones me gustaría que de entrada ya empecemos nosotros a sentir algo de incomodidad frente a esos usos cotidianos y que realmente no corresponden a lo que la norma está señalando. Por eso allí estamos leyendo. Si para papá y mamá cuidar a sus hijos es una obligación y el derecho a ser cuidados es de los niños, este tipo de frases, por supuesto, nos tienen que generar ese sabor o bien a renuncia o a disposición o a negociación, transmisión, transacción, y ustedes obviamente lo tenemos claro de entrada que frente a los derechos humanos, este tipo de actitudes de disposición pues está totalmente prohibida. Entonces yo no podría plantear de entrada en un lenguaje constitucional en donde prevalece el reconocimiento de los derechos humanos y de personas que tienen una protección reforzada. Yo no podría de entrada, entonces,
pretender decir que le quito a un hijo uno de sus derechos. Y como lo hemos planteado, así se ha entendido. Entonces, dejo para mí la custodia porque no quiero que la tenga él o la otra persona que fungen como padre o madre, porque la quiero para mí. Eso implica una disposición. Cuando mantenemos el lenguaje de quitarle a un padre o a la madre la custodia, tenemos que convertir el lenguaje, porque en última lo que estamos diciendo es que le estamos quitando al hijo la posibilidad y el derecho que tiene de ser cuidado. Eso es lo que se está generando. Ahora, si me dicen, bueno, eso ya es la minucia, eso ya es la filigrana, para esto son estas jornadas, para que juntos y juntas pensemos el derecho. Pensemos si estas categorías en efecto son garantes, si por lo tanto deben permearse, ampararse y prolongarse. O quizás sea el momento oportuno para pensar si realmente el lenguaje que utilizamos es un lenguaje coherente con el respeto de los derechos de nuestros niños y adolescentes. Por eso ustedes allí están diciendo y están leyendo que cuando pensamos en esas expresiones que sí se permiten, por ejemplo, de la potestad parental, porque de la potestad parental sí puedo decir privación de potestad parental, sí puedo decir suspensión de potestad parental. Y entonces o pierde o se suspenden derechos, el de usufructo, el de administración, la representación misma. Allí en ese escenario el lenguaje sí es de recibo. Pero cuando estamos enfrentando un derecho humano, pretender la privación, quitar, retirar, son lenguajes a los que les estamos invitando que pensemos si realmente estamos en el camino correcto. Ahora bien, entendemos ya quiénes son los titulares y entendemos quiénes son los obligados. ¿Qué dice el artículo 23 en cuanto a la forma como nuestros niños y adolescentes deben ser cuidados? Pues advierte que debe ser de una manera permanente, solidaria, directa y oportuna. Que también el artículo 14 sobre responsabilidad parental lo trae a colación y dice compartida y solidaria. Adrede marqué la palabra solidaria, porque la palabra solidaria también desde el régimen civilista impacta, pero aún abandonando ese camino, ese sendero del derecho civil y más acercándonos a esa esfera de lo constitucional, al entender que estos derechos tienen ese carácter y ese rango. Cuando yo leo en la norma que los niños tienen el derecho a ser cuidados de manera permanente y solidaria y directa por sus padres, debemos pensar de dónde viene la expresión de atribuir la custodia solo a uno de los padres, cuando ellos no conviven. Claro, usted me va a decir, pero así lo hablamos todos. Aún entes rectores, ese es el lenguaje que usamos, sí, lo sé y lo he usado. Pero reitero, este es el escenario de reflexión al que nos invita la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. ¿Podríamos realmente en un lenguaje de una hermenéutica constitucional que reconoce los derechos y la prevalencia de los derechos de nuestros niños y adolescentes, plantear que ese derecho implica el ser cuidado de manera solidaria y que en la práctica, cuando papá y mamá no conviven o padres y madres no conviven, entonces se tome la decisión de asignarle solo a uno el cuidado personal? Nuestro país, la realidad familiar no ha sido sencilla, yo soy consciente de eso. Y de alguna manera, el atribuirle a solo uno de los padres la custodia, quizás ha ayudado a no atizar el conflicto, porque hay parejas que después de esas rupturas, al momento de no convivir, o porque quizás nunca fue esa su intención o pretensión, encuentran una situación tensa y compleja al momento de pretender llegar a decisiones conjuntas frente al cuidado de sus hijos. Y tal vez le ha resultado al país saludable
Pensar que solo uno tenga la custodia y con ello una voz de autoridad, una toma de decisiones solo en cabeza de uno para evitar el roce, para evitar la discusión, para evitar el que se tengan que enfrentar para tomar las decisiones del día a día. Y que entonces resulte sencillo asumir que lo haga solo uno de ellos. Entiendo, pero no es lo que dice la norma. No es lo que desde ella se debe plantear si entendemos la semántica correcta de las palabras que se emplean en ella, y que asumir algo diferente incluso o pretender que la norma fuera modificada para que solo hablara de uno de los padres como el obligado al cuidado de sus hijos, yo lo vería más bien como una condición de regresividad. Nos corresponde a nosotros entonces ya entrar a considerar por qué en Colombia persiste esa idea de atribuirle la custodia solo a uno. Porque si empleamos la expresión de atribuirle la custodia solo a uno, yo pensaría, estoy diciendo que el niño tiene un derecho y que el obligado será solo uno. Pero el artículo 23 dice que deben serlo los dos, y que son los dos quienes deben precisamente plantear las condiciones para el desarrollo integral de sus hijos. Eso me lleva realmente a considerar que desde nuestro estatuto existe custodia compartida. Yo pienso que en buena medida, y son bienvenidas todas las investigaciones que se han gestado pensando en la custodia compartida como una figura que hay que hacer trasplante jurídico y que hay que traer y mirar cómo se ha desarrollado en otras latitudes para traerla a Colombia. Eso lo entiendo. Pero realmente nuestro estatuto ya la consagra. Nos toca es, como país, creerle al derecho a su contenido y promoverlo y generar conciencia, y tal vez con jornadas de sensibilización y demás, entender que realmente la idea de este derecho es que los hijos sean cuidados por los dos, de manera incluso permanente, solidaria, directa y oportuna. Nunca planteo el escenario de uno solo de ellos. Eso es custodia compartida. Lo que pasa es que a veces las palabras trascienden a unas esferas que no son necesarias. Custodia compartida, ese es el derecho de custodia de los niños. El niño tiene el derecho a ser custodiado, a ser cuidado por papá y mamá. Eso es custodia compartida, eso dice la norma. Y entonces cuando yo veo que en nuestro país sentimos que no existe la custodia compartida, que es una figura excepcional, que de pronto ya hay algunos hallazgos de parejas que la han logrado concertar. Pues piensen cómo quedan esos pensamientos cuando usted conoce la norma, la lee y entiende su redacción y lo que el legislador quiso decir en ella. Y es que eso no debe ser una nota excepcional ni una nota que tengamos que importar. Ya está. Ahora como país tenemos es que pensar cuáles son las herramientas idóneas para lograr que sea una realidad, sin que eso implique necesariamente que la pareja tenga tal comunión entre ellos para la toma de todas las decisiones, porque aquí necesitamos un trabajo interdisciplinario, con el apoyo de la psicología, de la educación, de la sociología, entender como país cómo logramos que los niños y adolescentes en Colombia sean cuidados por su papá y por su mamá, y cómo lograr esas estructuras mentales de vida, de comportamiento, para que se logren llegar a ciertos consensos o por lo menos respetar el tiempo de uno y del otro para ejercer ese cuidado personal. Esto que acabo de decir es lo que precisamente motiva ese numeral cuarto. Y es que cuando estamos en este escenario nos preguntamos si la custodia y ese derecho a ser cuidados es de los niños. Y nuestro Código de la Infancia señala que son papá y mamá quienes deben atender ese cuidado de manera permanente y directa. Tiene que venir a nuestra mente, ¿y qué de las visitas? ¿De dónde surge ese concepto de regulación de visitas? Bueno, surge de la atribución de la custodia
de ese rol a uno de los padres y al otro o a la otra se le regula el tiempo de visitas. Y realmente ese no es el lenguaje que deberíamos utilizar. Esa es la invitación muy respetuosa que queda servida para que obviamente se siga madurando, se siga pensando, se refute o se valide. Y es que no debe, como pensamos en un derecho humano, seguir replicando ese concepto de visitas y de regulación de visitas. Porque lo que realmente se está haciendo es el cuidado personal. Solo que cada padre lo hace en los días, en las horas, por los medios que hayan acordado. Si usted me dice, pues sería solo un cambio en el uso de las palabras y en su semántica, yo podría decir, sí, de entrada, eso es lo que primero se busca. Pero es que esto tiene un trasfondo que es el que precisamente quiero compartir hoy. Y es que cuando a un niño o a un adolescente se le plantea que hay uno que tiene la custodia y que hay otro u otra que le visita, tenemos que sumarnos con otras disciplinas para poder analizar ese lenguaje, qué efecto trae en nuestros niños y adolescentes. En una sociedad en la que se pierden muchas veces los contextos y los horizontes de lo que es la autoridad y de lo que es el respeto, si dentro del mismo hogar se da la sensación que esa autoridad la tiene solo uno de los padres, la toma de decisiones, la decisión de la crianza, de los valores y demás, le corresponde solo a uno, porque ese otro u otra solo visita. Desde el lenguaje podemos estar haciendo daño. Y esto es lo que desde la investigación validamos a través de el saber interdisciplinario. ¿Qué efecto genera en nuestros hijos, en nuestros niños y adolescentes el saber que la autoridad la tiene uno de los padres porque el otro o la otra me visita? Entonces es más un compañero de juego, de un rato agradable, de ir a un esparcimiento, de jugar fútbol, de ir al cine, de comer helado, de ver televisión. Entonces, si bien yo no me opongo a que con los padres se genere, por supuesto, toda esa empatía, ni más faltaría, no puede limitarse solo a ello. La propuesta es que no se hable de una regulación de visitas porque los padres no visitan a sus hijos. Los padres tienen la obligación de cuidarlos. Y por supuesto que al no convivir hay que generar dinámicas que favorezcan los tiempos y los momentos y la forma de vida de esa familia. Y ella como familia, aunque no convivan, como familia tiene que generar dinámicas para el cuidado. De modo que el cuidado puede ser asignado o atribuido al papá, quien va a vivir de manera directa o con contacto físico permanente con sus hijos, y la mamá los fines de semana, o un sábado cada 15 días, y con un contacto 2 días a la semana durante 2 horas en la tarde, o a través de todas las redes y las plataformas que amplían y permiten la comunicación, o a través de una llamada telefónica. ¿Por qué no llamar a eso cuidado personal? ¿Por qué no llamar a eso custodia? Y entender que papá y mamá sí tienen la custodia, porque para ellos eso no es un estatus, no es un derecho o un título, para ellos es un deber. Y así marcamos con mayor, tal vez, sencillez en las palabras, la sensación para padre y madre frente a sus deberes con los hijos, sin excluir a ninguno de ellos. Es más, porque desde el litigio hemos también constatado cómo muchas veces la pareja se enfrenta en conflictos de custodia. Pero el trasfondo del asunto no es realmente el que ganó uno porque el otro no tenía las condiciones o la idoneidad para el cuidado de su hijo. Casi que estaban en condiciones de igualdad, pero finalmente en el proceso resulta uno como vencedor y otro como vencido. Pero no siempre indica que el vencido sea una persona a la que, como decía el Código Civil, que si le era sacado el hijo, entonces no se le prohibirá visitarle.
con la frecuencia que la autoridad considere. Esa era una condición excepcional, en donde se decía, aun cuando a uno de los padres o de las madres no veamos la idoneidad, no por ello se les prohibirá visitarles. Pero eso no significa que tenía que volverse la regla, y que la regla implicaba entonces que la autoridad y el cuidado era para uno y para el otro convertirse en un amigo o en una amiga más. Esta es la circunstancia que cuando nos lleva a estos escenarios a pensar los derechos, a leerlos con lupa, a pensar en su contenido y a no resistirnos a esta propuesta o forma de pensamiento por lo que ha sido la cotidianidad, por lo que significan día a día ante autoridades administrativas, judiciales, en conciliación, aún notariales, todo lo que implica estos regímenes familiares. Y sabemos que no es una tarea sencilla, pero sabemos por el trabajo interdisciplinario que sí le hace bien al hijo saber que está siendo cuidado por papá y mamá, pese a que alguno de los dos no viva con él o con ella, pero que mantiene el rol de padre o madre, el ejercicio de la autoridad y la posibilidad de decir qué espera de él o de ella como hijos, la posibilidad de generar recomendaciones, la posibilidad de decir no estoy de acuerdo, pero desde el litigio normalmente incluso se vive, y qué más decir de nuestras servidoras y servidores judiciales que de esto sí tienen que contar, que pues obviamente cuando se piensa en estos conflictos de dirimir a quién se le va a atribuir la custodia, pues son conflictos que en efecto lo que hacen es atizar la diferencia, ampliar la brecha, entrar en una serie de competencia en donde a veces abriga a otros miembros de la familia para buscar quién es la persona idónea. Quizás baje el nivel de tensión, el no establecer el tú ganas y tú pierdes, sino el establecer aquí hay una familia en unas condiciones especiales, pero es una familia, hay padres y hay un hijo o unos hijos. No excluyamos, no fomentemos el ganador y perdedor. Los dos tienen obligaciones. ¿Cómo las van a hacer? ¿Cómo las van a generar o cumplir? ¿Cuál va a ser la forma? Para esta familia, esta que es singular, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cómo les viene a ustedes bien el cuidado de los hijos? Si quizás cambiamos ese lenguaje y no los ponemos frente a frente, tratando cada uno de hacer que el otro se vea peor o inferior, sino que los ubicamos como lo que son, obligados, no titulares de ningún derecho ni de ninguna prerrogativa, obligados. Tal vez no sea tan molesto hablar de la regulación de visitas y la sensación que le puede generar a un padre o madre el pensar que no tiene voz, que no tiene voto y que solamente debe aprovechar esos espacios que fueron regulados para poder compartir con su hijo y que por lo tanto lo único que le queda es darle un buen tiempo, evitando obviamente generar algún tipo de control, de disciplina o de seguimiento a su hijo, porque es un tiempo que procuran aprovecharlo al máximo y en eso puede perderse esa línea de autoridad que, excúsenme, sea tan enfática en ello, pero créanme que consideramos que es importante que el país de alguna manera vuelva a algunos escenarios que se han ido perdiendo y que las consecuencias a mediano y largo plazo yo creo que por todas ya pueden ir siendo advertidas. Por eso es que si entendemos el concepto de derechos prevalentes de nuestros niños, niñas y adolescentes, si entendemos el alcance del derecho y de quienes son los obligados, pues por supuesto tendríamos que plantear dentro del despacho, en cada caso que llega a nuestro conocimiento, la posibilidad de manejar un lenguaje que sea proactivo y que evite esas divisiones y esas brechas que hoy hemos referido. Por último, señala el artículo 23 que en materia de custodia y cuidado personal existe una corresponsabilidad. Y cuando se piensa en esa corresponsabilidad, señala que el cuidado personal
y ya no quiso usar la palabra custodia, sino cuidado personal, se puede extender a otras personas y entonces refiere el ámbito social, el institucional, el familiar y al representante legal, entenderíamos cuando se genera el curador, quien representa y administra a su pupilo. Pero sí se puede extender, fíjense que el mismo Código de la Infancia no habló de la custodia, sino que habló desde el cuidado personal. Si ello es así, tendríamos que pensar nosotros en la expresión que usamos cuando, por ejemplo, se dice que de un abuelo, de una abuela, va a ser el titular de la custodia. Y es que realmente en el régimen de las obligaciones hablar de titular de una obligación, ese lenguaje no existe, es el obligado, punto. No es el titular de, no le corresponde el derecho de, no. Lo que tiene es una obligación, un deber, cuidado. Y el cuidado personal con lo que ello conlleva. Levantarle temprano, el médico, las tareas, los permisos. El cuidado personal puede ampliarse en todos esos ámbitos que allí se expresan. ¿Lo vamos a llamar custodia? Porque custodia es el nombre que recibe cuando hablamos del hijo en su derecho a ser custodiado por papá y mamá. Realmente es el derecho el que se llama derecho de custodia. Frente a los obligados, su obligación es la de cuidado personal. Esos lenguajes nos pueden apoyar a manejar y a entender esta figura que creo que todos la hemos vivido y todas la hemos sufrido. Es decir, de alguna manera, en nuestro entorno social, familiar, el académico, el profesional. ¿Quién puede decir que sea ajeno o ajena a esta realidad? A todos, en algún momento, en consulta o porque es el asunto que llega a mi despacho o por tratarse de la asesoría en general, tocará a la puerta. Está en nosotros la réplica de los modelos existentes o entender el alcance del derecho y privilegiarlo. Y sobre todo cuando pensamos en el bien que esto puede generar a una sociedad como la colombiana. Cuando pensamos en padre y madre, que ninguno se siente excluido o excluida, en donde se sienten en ese deber de cuidado. Quizás eso también de alguna manera, por lo menos en algunos eventos, generará, por supuesto, esa responsabilidad y ese apego, pero no bajo la denominación de visitas, sino cuidado personal. Y debemos pensar si son los padres, si están separados, pero son padres, cómo van a ser y cómo han definido el cuidado personal. No regular visitas, regulemos el cuidado personal. Es que desde el lenguaje logramos mucho. En este escenario, entonces, que se deja como una propuesta para seguir pensando el alcance de los derechos de nuestros niños y adolescentes, dejo para su consideración dos conclusiones. Y allí vemos la primera. Para nuestros niños, niñas y adolescentes, la custodia es un derecho. Para los padres, un deber, una obligación. ¿Y en qué consiste? En cuidar a sus hijos. Es que aún es sorprendente que deban crearse normas y espacios académicos para el efecto, pero bueno, así es la realidad, la afrontamos y entendemos que hay que afinar en cuanto a identificar quién es el titular del derecho y quién es el obligado. Pareciera algo sin mayor preocupación entender eso. Resulta que sí, porque eso obliga a cambiar el lenguaje. Por lo tanto, padres y terceros asumen ese deber de cuidado personal de sus hijos, o si como lo queremos, que se ha marcado mucho con el Código de la Infancia, que de padre y madre cuando cuidan a sus hijos se emplea la expresión de custodia y para los terceros de cuidado personal. De mi gusto particular es cuidado personal. Todo es cuidado personal para no generar con ello como una expectativa, una prerrogativa, un derecho, yo puedo y tú no puedes. Una segunda conclusión, y es el tratamiento a la custodia como un derecho. Es lo que de verdad quiero hoy que quede en la mente de todos y todas, seguramente ya estaba allí, ¿por qué no refrescar y recordar? Es que esto es un derecho,
y no nos corresponde a nosotros decidir quién tiene y quién quite, y a quién se le va a reconocer y a quién se le va a negar. Tenemos que pensar es cómo hacerlo efectivo. Y esa debe ser nuestra preocupación. ¿Cómo vamos a cuidar de estos niños y adolescentes? Y que por lo tanto, al entender que papá y mamá, cuando lo hacen cumpliendo el llamado de la ley, lo hacen entonces de una manera solidaria y que se espera incluso que sea permanente. Eso es lo que dice la ley. Y ese es el escenario que queríamos hoy contemplar con todas las personas que durante esta tarde se están conectando con nosotros. Entonces, en este punto, doctora Mari Lucero, le cedo el uso de la palabra para saber si hay algunas preguntas después de esta corta charla. Doctora Maecha, muchas gracias por su intervención. Vamos al fragmento de preguntas y la primera es, ¿cuál debe ser el tratamiento jurídico de las visitas? Bueno, obviamente conocemos el existente, pero la propuesta es a modificar el lenguaje para no plantear de padres y madres que de ellos haya que regular y fijar tiempos de visita a uno de sus hijos, sino enmarcar en los dos la necesidad de hablar es de su deber de cuidado personal. Así que lo que hay que regular de cada padre, de los dos, es determinar cómo van a cuidar a sus hijos. Entonces se determinarán días, se determinarán los horarios, se determinarán los mecanismos, pero la invitación es a llamar a eso, como la ley lo exige, cuidado personal, y quitar de ese contexto entonces esa expresión de visitas. Doctora Gloria Andrea, ¿existe diferencia entre custodia y cuidado personal? Realmente no. Y por eso en la parte final les comentaba que cuando se piensa en custodia, custodia es ser cuidado, custodia es cuidado personal. Entonces no hay una distancia realmente desde la semántica en las dos expresiones. Pero si quisiéramos afinar los lenguajes, podríamos decir que custodia es el nombre del derecho, del que son titulares nuestros niños y adolescentes, y por lo tanto a los padres y al ámbito social, familiar e institucional, lo que le corresponde es una obligación o un deber de cuidado personal, que es también la propuesta que se deja esta tarde. Doctora Maecha, ¿qué derechos concede la ley al custodio o cuidador? Doctora María Lucero, ese punto, y doy gracias de verdad a quienes nos acompañaron esta tarde por esas preguntas, y esta es de alguna manera compleja, porque precisamente cuando se emplea la expresión de custodio para una persona, asumiendo con ello que excluye a otras, da esa sensación y esa percepción de tener un derecho, de tener una prerrogativa o de tener una calidad que tiene y los demás no. Realmente el cuidador lo que tiene son deberes, ¿sí? El cuidador lo que debe verificar es el desarrollo integral de un niño o adolescente, es acompañarle en el día a día en todo lo que significa el crecimiento, en lo que significa la educación, la formación, la recreación, le acompaña en su cuidado personal, pero ello no debe significar el tener prerrogativas o derechos para quien dice tener la custodia. De ahí que incluso sin necesidad de ese tipo de expresión, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en un artículo como el 67, al reconocer la solidaridad familiar, al reconocer incluso a quienes han logrado sacar adelante a niños que no son pues de su prole y que lo hacen con responsabilidad, son considerados familia y han tenido el cuidado personal sin necesidad de ese título o de ese reconocimiento que muchas veces es nuestra misma sociedad la que lo exige, porque acuden a nuestras autoridades administrativas, quieren que haya un documento que establece que tiene la custodia, pero porque se está comprendiendo la figura como que le concede derechos, cuando realmente lo que debemos invitar a nuestra comunidad en general es a que entienda que eso le implica es un deber o una obligación. Gracias, doctora Mari Lucero. Doctora Maecha, la última pregunta. ¿Qué derechos concede la ley también a los padres en conjunto?
Es interesante porque el tema de custodia y cuidado personal para los padres implica deberes. Y cuando yo pienso en los derechos de ellos como padres, ya me voy a otro extremo que es el de la potestad parental. Entonces ya la ley dice, papá y mamá, ¿qué derechos tienen? Ellos administran los bienes de sus hijos, ellos usufructúan los bienes de sus hijos y tienen un derecho que es significativo y es el derecho de representarles judicial, extrajudicialmente. Entonces, para ellos el capítulo de derechos está en la potestad parental, pero cuando se piensa en las obligaciones, vemos alimentos, vemos la corrección, vemos el cuidado personal. Entonces, son dos capítulos diferentes. Y todo se suma para hablar de responsabilidad parental. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez por su muy clara, ponderada y pertinente explicación acerca de los efectos que se derivan de la utilización e interpretación errónea de las disposiciones legales a partir del lenguaje, demostrando que desde la correcta hermenéutica constitucional se optimiza la protección de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo construcciones sociales como la familia y propendiendo por el bienestar psicosocial de los menores implicados en los procesos judiciales, que como todos sabemos gozan de especial protección constitucional y legal. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase de la escritora, poetisa y religiosa cubana Zenaida Bacardí y Argamaizaya. El niño es como un barro suave, donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos y para todas.